En las calles empedradas de una ciudad que había olvidado su nombre, donde las sombras se alargaban más que los recuerdos de mejores tiempos, vivía una mujer cuyo corazón había aprendido a latir al ritmo de la injusticia. No era una historia que comenzara con príncipes o castillos, sino con manos callosas y sueños rotos, con promesas susurradas en la penumbra que se desvanecían con la primera luz del amanecer. La conocían en el barrio como la mujer del tercer piso, aquella que siempre bajaba la mirada cuando los hombres poderosos pasaban en sus carros brillantes, salpicando barro sobre los niños que jugaban descalzos en las aceras agrietadas. Había aprendido desde muy joven que el silencio era su mejor aliado y que las lágrimas se secaban más rápido si nadie las veía caer. Su historia no era diferente a la de miles de mujeres que habitaban los rincones olvidados del mundo, donde la esperanza se vendía por monedas y los sueños se guardaban en cajas de zapatos bajo la cama. Durante años, había aceptado su lugar en el gran teatro de la vida, interpretando el papel que le habían asignado sin cuestionar el guión. Se levantaba antes del alba para trabajar en la fábrica, donde el ruido de las máquinas ahogaba los pensamientos rebeldes que a veces se atrevían a susurrar en su mente. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, conocían cada textura del metal frío y cada vibración de la maquinaria que la mantenía ocupada 12 horas al día. El mundo exterior parecía funcionar con reglas que ella no había escrito, donde los favores se pagaban con dignidad y las oportunidades llegaban solo para aquellos que sabían cómo inclinar la cabeza en el momento exacto. Había visto cómo otras mujeres desaparecían de la fábrica sin explicaciones, cómo sus puestos se llenaban al día siguiente como si nunca hubieran existido. Había escuchado los rumores en los pasillos, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella se acercaba, las miradas cómplices entre los supervisores que hablaban un lenguaje que ella fingía no entender. La transformación no llegó como un rayo en una tormenta, sino como el agua que gotea persistentemente sobre la piedra hasta crear un agujero. Fue en una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire llevaba el presagio del invierno, que algo dentro de ella se rompió definitivamente. No fue un evento grandioso ni dramático, sino la suma de 1000 pequeñas humillaciones que se acumularon como arena en un reloj de cristal hasta que el peso se volvió insoportable. Ese día, mientras limpiaba los derrames de aceite en el suelo de la fábrica, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Las voces venían de la oficina del gerente, filtrándose a través de las paredes delgadas como secretos que buscaban la luz. Hablaban de ella, de su situación, de las decisiones que otros habían tomado sobre su vida sin consultarla, como si fuera una pieza más de la maquinaria que podía moverse o desecharse según la conveniencia. En ese momento, mientras permanecía inmóvil con el trapo en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, algo cambió en la arquitectura de su alma. Las paredes que había construido alrededor de su resignación comenzaron a agrietarse, y por esas fisuras se filtró algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo, la comprensión de que el poder no era algo que se otorgaba, sino algo que se tomaba. Los días que siguieron fueron diferentes. Caminaba por los mismos pasillos, realizaba las mismas tareas, sonreía con la misma cortesía de siempre, pero detrás de sus ojos se había encendido una llama que ardía con la intensidad de años de silencio acumulado. Comenzó a observar con nuevos ojos, a escuchar con oídos que ya no se conformaban con medias verdades, a moverse por el mundo como alguien que finalmente había despertado de un sueño profundo. La ciudad que la rodeaba seguía siendo la misma, con sus calles quebradas y sus edificios grises que parecían inclinarse bajo el peso de la desesperanza colectiva. Pero ella ya no era la misma mujer que había aceptado su destino como algo inevitable. Había comenzado a hacer preguntas, a conectar puntos que antes parecían aislados, a entender que su historia personal era solo un hilo en una red mucho más grande de injusticias sistemáticas. En las noches, cuando el resto del mundo dormía, se sentaba junto a su ventana y observaba las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Planificaba, calculaba, imaginaba escenarios donde las tornas se voltearan y donde aquellos que habían pisoteado a otros finalmente conocieran el sabor de su propia medicina. No era solo venganza lo que buscaba, aunque esa palabra danzaba en sus pensamientos como una promesa seductora, era algo más profundo, más transformador. Era la necesidad de reescribir su propia historia, de tomar las riendas de un destino que otros habían decidido por ella, de demostrar que incluso la mujer más silenciosa puede convertirse en la tormenta más devastadora cuando finalmente decide alzar la voz. Y mientras las semanas pasaban y su plan tomaba forma en los rincones oscuros de su mente, una pregunta comenzó a perseguirla como una sombra: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por obtener el poder que necesitaba para cambiar las reglas del juego? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro, sino el destino de todos aquellos que habían subestimado el fuego que ardía en el corazón de una mujer que ya no tenía nada que perder. En las calles empedradas de una ciudad que había olvidado su nombre, donde las sombras se alargaban más que los recuerdos de mejores tiempos, vivía una mujer cuyo corazón había aprendido a latir al ritmo de la injusticia. No era una historia que comenzara con príncipes o castillos, sino con manos callosas y sueños rotos,
con promesas susurradas en la penumbra que se desvanecían con la primera luz del amanecer. La conocían en el barrio como la mujer del tercer piso, aquella que siempre bajaba la mirada cuando los hombres poderosos pasaban en sus carros brillantes, salpicando barro sobre los niños que jugaban descalzos en las aceras agrietadas. Había aprendido desde muy joven que el silencio era su mejor aliado y que las lágrimas se secaban más rápido si nadie las veía caer. Su historia no era diferente a la de miles de mujeres que habitaban los rincones olvidados del mundo, donde la esperanza se vendía por monedas y los sueños se guardaban en cajas de zapatos bajo la cama. Durante años, había aceptado su lugar en el gran teatro de la vida, interpretando el papel que le habían asignado sin cuestionar el guión. Se levantaba antes del alba para trabajar en la fábrica, donde el ruido de las máquinas ahogaba los pensamientos rebeldes que a veces se atrevían a susurrar en su mente. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, conocían cada textura del metal frío y cada vibración de la maquinaria que la mantenía ocupada 12 horas al día. El mundo exterior parecía funcionar con reglas que ella no había escrito, donde los favores se pagaban con dignidad y las oportunidades llegaban solo para aquellos que sabían cómo inclinar la cabeza en el momento exacto. Había visto cómo otras mujeres desaparecían de la fábrica sin explicaciones, cómo sus puestos se llenaban al día siguiente como si nunca hubieran existido. Había escuchado los rumores en los pasillos, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella se acercaba, las miradas cómplices entre los supervisores que hablaban un lenguaje que ella fingía no entender. La transformación no llegó como un rayo en una tormenta, sino como el agua que gotea persistentemente sobre la piedra hasta crear un agujero. Fue en una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire llevaba el presagio del invierno, que algo dentro de ella se rompió definitivamente. No fue un evento grandioso ni dramático, sino la suma de 1000 pequeñas humillaciones que se acumularon como arena en un reloj de cristal hasta que el peso se volvió insoportable. Ese día, mientras limpiaba los derrames de aceite en el suelo de la fábrica, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Las voces venían de la oficina del gerente, filtrándose a través de las paredes delgadas como secretos que buscaban la luz. Hablaban de ella, de su situación, de las decisiones que otros habían tomado sobre su vida sin consultarla, como si fuera una pieza más de la maquinaria que podía moverse o desecharse según la conveniencia. En ese momento, mientras permanecía inmóvil con el trapo en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, algo cambió en la arquitectura de su alma. Las paredes que había construido alrededor de su resignación comenzaron a agrietarse, y por esas fisuras se filtró algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo, la comprensión de que el poder no era algo que se otorgaba, sino algo que se tomaba. Los días que siguieron fueron diferentes. Caminaba por los mismos pasillos, realizaba las mismas tareas, sonreía con la misma cortesía de siempre, pero detrás de sus ojos se había encendido una llama que ardía con la intensidad de años de silencio acumulado. Comenzó a observar con nuevos ojos, a escuchar con oídos que ya no se conformaban con medias verdades, a moverse por el mundo como alguien que finalmente había despertado de un sueño profundo. La ciudad que la rodeaba seguía siendo la misma, con sus calles quebradas y sus edificios grises que parecían inclinarse bajo el peso de la desesperanza colectiva. Pero ella ya no era la misma mujer que había aceptado su destino como algo inevitable. Había comenzado a hacer preguntas, a conectar puntos que antes parecían aislados, a entender que su historia personal era solo un hilo en una red mucho más grande de injusticias sistemáticas. En las noches, cuando el resto del mundo dormía, se sentaba junto a su ventana y observaba las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Planificaba, calculaba, imaginaba escenarios donde las tornas se voltearan y donde aquellos que habían pisoteado a otros finalmente conocieran el sabor de su propia medicina. No era solo venganza lo que buscaba, aunque esa palabra danzaba en sus pensamientos como una promesa seductora, era algo más profundo, más transformador. Era la necesidad de reescribir su propia historia, de tomar las riendas de un destino que otros habían decidido por ella, de demostrar que incluso la mujer más silenciosa puede convertirse en la tormenta más devastadora cuando finalmente decide alzar la voz. Y mientras las semanas pasaban y su plan tomaba forma en los rincones oscuros de su mente, una pregunta comenzó a perseguirla como una sombra: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por obtener el poder que necesitaba para cambiar las reglas del juego? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro, sino el destino de todos aquellos que habían subestimado el fuego que ardía en el corazón de una mujer que ya no tenía nada que perder. La historia que la había llevado hasta ese punto no era simple. Había nacido en una familia donde las mujeres aprendían desde pequeñas que su valor se medía por su capacidad de permanecer invisibles. Su madre, una mujer de manos temblorosas y mirada esquiva, le había enseñado que la supervivencia dependía de no hacer preguntas y aceptar lo que la vida decidiera darles. Su padre había desaparecido una mañana cuando ella tenía 8 años, dejando solo una nota garabateada sobre la mesa de la cocina y el eco de sus pasos alejándose para siempre. Creció en un apartamento donde el silencio se había vuelto el idioma principal. Las paredes delgadas no ocultaban los gritos de los vecinos,
las peleas que estallaban como fuegos artificiales en la madrugada, los llantos de los niños que aprendían demasiado temprano que el mundo no era un lugar seguro. En ese entorno, había desarrollado la habilidad de volverse pequeña, de ocupar el menor espacio posible, de respirar sin hacer ruido para no despertar a los demonios que habitaban en los rincones de su realidad. La escuela había sido su único refugio durante algunos años. Entre los libros polvorientos y las ventanas rajadas del aula, había descubierto que existían otros mundos, otras posibilidades, otras formas de vivir que no incluían el miedo constante. Sus maestros habían notado su inteligencia, esa chispa que brillaba en sus ojos cuando resolvía problemas matemáticos o cuando escribía composiciones que hablaban de lugares lejanos y aventuras imposibles, pero la educación, como tantas otras cosas buenas en su vida, había tenido fecha de caducidad. A los 14 años, cuando su madre enfermó y los medicamentos comenzaron a costar más que la comida, tuvo que abandonar los estudios para trabajar. Primero fue en una tienda de abarrotes, donde aprendió a contar dinero ajeno y a sonreír aunque le doliera el alma. Después vinieron otros trabajos, cada uno más difícil que el anterior, cada uno enseñándole nuevas formas de humillación. La fábrica había llegado a su vida como una promesa de estabilidad. Un trabajo fijo, dijeron, con horarios regulares y la posibilidad de construir un futuro. Lo que no le dijeron fue que ese futuro estaría construido sobre los cimientos de su propia degradación. Los primeros meses fueron difíciles, pero manejables. Las máquinas eran ruidosas y el ambiente era hostil, pero había conocido lugares peores. Fue después del primer año cuando comenzó a entender las reglas no escritas de ese lugar. Los supervisores tenían sus favoritas, mujeres que recibían los horarios más cómodos y las tareas menos pesadas a cambio de sonrisas que duraban más de lo necesario y conversaciones que se extendían en los rincones oscuros del almacén. Había visto cómo algunas de sus compañeras desaparecían de la línea de producción para trabajar en las oficinas, donde el aire acondicionado funcionaba y donde no tenían que ensuciarse las manos. Al principio, había rechazado esas oportunidades cuando se las ofrecieron. Su madre le había inculcado un sentido del honor que se había vuelto tanto su fortaleza como su maldición. Prefirió quedarse en la línea de producción, soportando el calor agobiante y el ruido ensordecedor, antes que comprometer lo que quedaba de su dignidad. Esa decisión le había costado caro en términos de comodidad, pero había dormido tranquila sabiendo que se mantenía fiel a sus principios. Sin embargo, los principios no pagaban las cuentas médicas de su madre, ni ponían comida en la mesa cuando los precios subían cada semana. Los principios no la protegían cuando los supervisores comenzaron a hacerle la vida más difícil por su negativa a participar en su sistema de favores. Las asignaban las tareas más pesadas, los turnos más largos, las máquinas más viejas que se descomponían constantemente y la hacían trabajar horas extras sin pago adicional. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde, cuando descubrió que habían promocionado a una compañera más joven que llevaba apenas 6 meses en la empresa. La promoción vino con un aumento de sueldo considerable y la transferencia a un departamento donde el trabajo era más limpio y menos demandante físicamente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento bajo la lluvia fría, comprendió que su honestidad la había convertido en su peor enemiga. Fue entonces cuando comenzó a observar realmente a las personas que la rodeaban. Estudió a los supervisores, sus rutinas, sus debilidades, sus secretos mal guardados. Aprendió quién tomaba dinero de la caja chica, quién alteraba los reportes de producción, quién vendía información sobre los empleados a las empresas competidoras. Descubrió que la corrupción no era un caso aislado, sino un sistema complejo que se extendía desde el piso de la fábrica hasta las oficinas corporativas. Cada revelación la llenaba de una mezcla de asco y fascinación. Durante años había creído que su sufrimiento era simplemente mala suerte, que su situación era el resultado de decisiones personales equivocadas. Ahora veía que formaba parte de un mecanismo más grande, una máquina diseñada para mantener a cierta clase de personas en la parte inferior mientras otros se beneficiaban de su trabajo y su silencio. La rabia que había estado creciendo en su pecho comenzó a transformarse en algo más frío y calculado. Ya no se trataba solo de venganza personal, sino de justicia en un sentido más amplio. Había otros como ella en la fábrica, mujeres y hombres que trabajaban honestamente solo para ser pisoteados por un sistema que premiaba la corrupción y castigaba la integridad. Comenzó a hacer aliados, con cuidado y discreción. Una conversación casual aquí, una queja compartida allá, una mirada de comprensión en el momento justo. Descubrió que no era la única que había notado las irregularidades, que otros también guardaban resentimientos y tenían historias de injusticia que contar. Poco a poco, fue tejiendo una red de contactos que compartían su frustración, aunque no necesariamente su determinación de hacer algo al respecto. Mientras tanto, continuaba perfeccionando su plan. Había aprendido que la información era el arma más poderosa en ese ambiente, más efectiva que las protestas o las confrontaciones directas. Comenzó a documentar todo lo que veía, a tomar fotografías discretas, a grabar conversaciones cuando era posible. Su teléfono se convirtió en un archivo de evidencias que crecía día a día,
pero sabía que recopilar pruebas era solo el primer paso. El verdadero desafío sería encontrar la manera de usarlas sin destruirse a sí misma en el proceso. Los hombres poderosos que controlaban la fábrica no dudarían en eliminar cualquier amenaza a su imperio, y ella era consciente de que caminar por esa cuerda floja requeriría más astucia de la que había necesitado en toda su vida anterior. En las calles empedradas de una ciudad que había olvidado su nombre, donde las sombras se alargaban más que los recuerdos de mejores tiempos, vivía una mujer cuyo corazón había aprendido a latir al ritmo de la injusticia. No era una historia que comenzara con príncipes o castillos, sino con manos callosas y sueños rotos, con promesas susurradas en la penumbra que se desvanecían con la primera luz del amanecer. La conocían en el barrio como la mujer del tercer piso, aquella que siempre bajaba la mirada cuando los hombres poderosos pasaban en sus carros brillantes, salpicando barro sobre los niños que jugaban descalzos en las aceras agrietadas. Había aprendido desde muy joven que el silencio era su mejor aliado y que las lágrimas se secaban más rápido si nadie las veía caer. Su historia no era diferente a la de miles de mujeres que habitaban los rincones olvidados del mundo, donde la esperanza se vendía por monedas y los sueños se guardaban en cajas de zapatos bajo la cama. Durante años, había aceptado su lugar en el gran teatro de la vida, interpretando el papel que le habían asignado sin cuestionar el guión. Se levantaba antes del alba para trabajar en la fábrica, donde el ruido de las máquinas ahogaba los pensamientos rebeldes que a veces se atrevían a susurrar en su mente. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, conocían cada textura del metal frío y cada vibración de la maquinaria que la mantenía ocupada 12 horas al día. El mundo exterior parecía funcionar con reglas que ella no había escrito, donde los favores se pagaban con dignidad y las oportunidades llegaban solo para aquel. Los que sabían cómo inclinar la cabeza en el momento exacto. Había visto cómo otras mujeres desaparecían de la fábrica sin explicaciones, cómo sus puestos se llenaban al día siguiente como si nunca hubieran existido. Había escuchado los rumores en los pasillos, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella se acercaba, las miradas cómplices entre los supervisores que hablaban un lenguaje que ella fingía no entender. La transformación no llegó como un rayo en una tormenta, sino como el agua que gotea persistentemente sobre la piedra hasta crear un agujero. Fue en una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire llevaba el presagio del invierno, que algo dentro de ella se rompió definitivamente. No fue un evento grandioso ni dramático, sino la suma de 1000 pequeñas humillaciones que se acumularon como arena en un reloj de cristal hasta que el peso se volvió insoportable. Ese día, mientras limpiaba los derrames de aceite en el suelo de la fábrica, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Las voces venían de la oficina del gerente, filtrándose a través de las paredes delgadas como secretos que buscaban la luz. Hablaban de ella, de su situación, de las decisiones que otros habían tomado sobre su vida sin consultarla, como si fuera una pieza más de la maquinaria que podía moverse o desecharse según la conveniencia. En ese momento, mientras permanecía inmóvil con el trapo en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, algo cambió en la arquitectura de su alma. Las paredes que había construido alrededor de su resignación comenzaron a agrietarse, y por esas fisuras se filtró algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo, la comprensión de que el poder no era algo que se otorgaba, sino algo que se tomaba. Los días que siguieron fueron diferentes. Caminaba por los mismos pasillos, realizaba las mismas tareas, sonreía con la misma cortesía de siempre, pero detrás de sus ojos se había encendido una llama que ardía con la intensidad de años de silencio acumulado. Comenzó a observar con nuevos ojos, a escuchar con oídos que ya no se conformaban con medias verdades, a moverse por el mundo como alguien que finalmente había despertado de un sueño profundo. La ciudad que la rodeaba seguía siendo la misma, con sus calles quebradas y sus edificios grises que parecían inclinarse bajo el peso de la desesperanza colectiva. Pero ella ya no era la misma mujer que había aceptado su destino como algo inevitable. Había comenzado a hacer preguntas, a conectar puntos que antes parecían aislados, a entender que su historia personal era solo un hilo en una red mucho más grande de injusticias sistemáticas. En las noches, cuando el resto del mundo dormía, se sentaba junto a su ventana y observaba las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Planificaba, calculaba, imaginaba escenarios donde las tornas se voltearan y donde aquellos que habían pisoteado a otros finalmente conocieran el sabor de su propia medicina. No era solo venganza lo que buscaba, aunque esa palabra danzaba en sus pensamientos como una promesa seductora, era algo más profundo, más transformador. Era la necesidad de reescribir su propia historia, de tomar las riendas de un destino que otros habían decidido por ella, de demostrar que incluso la mujer más silenciosa puede convertirse en la tormenta más devastadora cuando finalmente decide alzar la voz. Y mientras las semanas pasaban y su plan tomaba forma en los rincones oscuros de su mente, una pregunta comenzó a perseguirla como una sombra: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por obtener el poder que necesitaba para cambiar las reglas del juego? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro, sino el destino de todos aquellos que habían subestimado el fuego que ardía en el corazón de una mujer que ya no tenía nada que perder. La historia que la había llevado hasta ese punto no era simple.
Había nacido en una familia donde las mujeres aprendían desde pequeñas que su valor se medía por su capacidad de permanecer invisibles. Su madre, una mujer de manos temblorosas y mirada esquiva, le había enseñado que la supervivencia dependía de no hacer preguntas y aceptar lo que la vida decidiera darles. Su padre había desaparecido una mañana cuando ella tenía 8 años, dejando solo una nota garabateada sobre la mesa de la cocina y el eco de sus pasos alejándose para siempre. Creció en un apartamento donde el silencio se había vuelto el idioma principal. Las paredes delgadas no ocultaban los gritos de los vecinos, las peleas que estallaban como fuegos artificiales en la madrugada, los llantos de los niños que aprendían demasiado temprano que el mundo no era un lugar seguro. En ese entorno, había desarrollado la habilidad de volverse pequeña, de ocupar el menor espacio posible, de respirar sin hacer ruido para no despertar a los demonios que habitaban en los rincones de su realidad. La escuela había sido su único refugio durante algunos años. Entre los libros polvorientos y las ventanas rajadas del aula, había descubierto que existían otros mundos, otras posibilidades, otras formas de vivir que no incluían el miedo constante. Sus maestros habían notado su inteligencia, esa chispa que brillaba en sus ojos cuando resolvía problemas matemáticos o cuando escribía composiciones que hablaban de lugares lejanos y aventuras imposibles, pero la educación, como tantas otras cosas buenas en su vida, había tenido fecha de caducidad. A los 14 años, cuando su madre enfermó y los medicamentos comenzaron a costar más que la comida, tuvo que abandonar los estudios para trabajar. Primero fue en una tienda de abarrotes, donde aprendió a contar dinero ajeno y a sonreír aunque le doliera el alma. Después vinieron otros trabajos, cada uno más difícil que el anterior, cada uno enseñándole nuevas formas de humillación. La fábrica había llegado a su vida como una promesa de estabilidad. Un trabajo fijo, dijeron, con horarios regulares y la posibilidad de construir un futuro. Lo que no le dijeron fue que ese futuro estaría construido sobre los cimientos de su PRAP. Y a degradación. Los primeros meses fueron difíciles, pero manejables. Las máquinas eran ruidosas y el ambiente era hostil, pero había conocido lugares peores. Fue después del primer año cuando comenzó a entender las reglas no escritas de ese lugar. Los supervisores tenían sus favoritas, mujeres que recibían los horarios más cómodos y las tareas menos pesadas a cambio de sonrisas que duraban más de lo necesario y conversaciones que se extendían en los rincones oscuros del almacén. Había visto cómo algunas de sus compañeras desaparecían de la línea de producción para trabajar en las oficinas, donde el aire acondicionado funcionaba y donde no tenían que ensuciarse las manos. Al principio, había rechazado esas oportunidades cuando se las ofrecieron. Su madre le había inculcado un sentido del honor que se había vuelto tanto su fortaleza como su maldición. Prefirió quedarse en la línea de producción, soportando el calor agobiante y el ruido ensordecedor, antes que comprometer lo que quedaba de su dignidad. Esa decisión le había costado caro en términos de comodidad, pero había dormido tranquila sabiendo que se mantenía fiel a sus principios. Sin embargo, los principios no pagaban las cuentas médicas de su madre, ni ponían comida en la mesa cuando los precios subían cada semana. Los principios no la protegían cuando los supervisores comenzaron a hacerle la vida más difícil por su negativa a participar en su sistema de favores. Las asignaban las tareas más pesadas, los turnos más largos, las máquinas más viejas que se descomponían constantemente y la hacían trabajar horas extras sin pago adicional. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde, cuando descubrió que habían promocionado a una compañera más joven que llevaba apenas 6 meses en la empresa. La promoción vino con un aumento de sueldo considerable y la transferencia a un departamento donde el trabajo era más limpio y menos demandante físicamente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento bajo la lluvia fría, comprendió que su honestidad la había convertido en su peor enemiga. Fue entonces cuando comenzó a observar realmente a las personas que la rodeaban. Estudió a los supervisores, sus rutinas, sus debilidades, sus secretos mal guardados. Aprendió quién tomaba dinero de la caja chica, quién alteraba los reportes de producción, quién vendía información sobre los empleados a las empresas competidoras. Descubrió que la corrupción no era un caso aislado, sino un sistema complejo que se extendía desde el piso de la fábrica hasta las oficinas corporativas. Cada revelación la llenaba de una mezcla de asco y fascinación. Durante años había creído que su sufrimiento era simplemente mala suerte, que su situación era el resultado de decisiones personales equivocadas. Ahora veía que formaba parte de un mecanismo más grande, una máquina diseñada para mantener a cierta clase de personas en la parte inferior mientras otros se beneficiaban de su trabajo y su silencio. La rabia que había estado creciendo en su pecho comenzó a transformarse en algo más frío y calculado. Ya no se trataba solo de venganza personal, sino de justicia en un sentido más amplio. Había otros como ella en la fábrica, mujeres y hombres que trabajaban honestamente solo para ser pisoteados por un sistema que premiaba la corrupción y castigaba la integridad. Comenzó a hacer aliados, con cuidado y discreción. Una conversación casual aquí, una queja compartida allá, una mirada de comprensión en el momento justo. Descubrió que no era la única que había notado las irregularidades,
que otros también guardaban resentimientos y tenían historias de injusticia que contar. Poco a poco, fue tejiendo una red de contactos que compartían su frustración, aunque no necesariamente su determinación de hacer algo al respecto. Mientras tanto, continuaba perfeccionando su plan. Había aprendido que la información era el arma más poderosa en ese ambiente, más efectiva que las protestas o las confrontaciones directas. Comenzó a documentar todo lo que veía, a tomar fotografías discretas, a grabar conversaciones cuando era posible. Su teléfono se convirtió en un archivo de evidencias que crecía día a día, pero sabía que recopilar pruebas era solo el primer paso. El verdadero desafío sería encontrar la manera de usarlas sin destruirse a sí misma en el proceso. Los hombres poderosos que controlaban la fábrica no dudarían en eliminar cualquier amenaza a su imperio, y ella era consciente de que caminar por esa cuerda floja requeriría más astucia de la que había necesitado en toda su vida anterior. El momento decisivo llegó 3 meses después, cuando la empresa anunció una nueva ronda de despidos masivos. La lista de nombres que circularía por los pasillos incluía a muchas de las personas que habían comenzado a confiar en ella, trabajadores honestos que habían dedicado años de su vida a esa fábrica solo para ser descartados como piezas defectuosas. Mientras tanto, aquellos que participaban en el sistema corrupto no solo conservaban sus empleos, sino que recibían ascensos y bonificaciones. Esa noche, mientras revisaba una vez más las evidencias que había acumulado, tomó la decisión que cambiaría todo. No podía seguir siendo una observadora silenciosa mientras sus compañeros perdían su sustento. Había llegado el momento de actuar, pero necesitaba un plan que fuera tan brillante como despiadado. Su venganza no podía ser impulsiva ni emocional, tenía que ser quirúrgica, precisa, devastadora. La primera fase de su estrategia consistió en establecer contacto con personas fuera de la fábrica que pudieran ayudarla. Utilizando una cuenta de correo electrónico falsa que había creado en un café internet del centro de la ciudad, comenzó a enviar información anónima a periodistas locales, inspectores gubernamentales y activistas de derechos laborales. Cada mensaje iba acompañado de evidencias cuidadosamente seleccionadas que mostraban diferentes aspectos de la corrupción sin revelar la magnitud completa de lo que había descubierto. Al mismo tiempo, inició una campaña psicológica sutil contra sus objetivos principales. Comenzó a dejar pistas falsas que sugerían que había un infiltrado entre las filas de la administración, alguien que estaba documentando sus actividades ilegales. Pequeños detalles fuera de lugar en las oficinas, documentos que aparecían en lugares equivocados, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ciertos supervisores se acercaban. La paranoia comenzó a extenderse como un virus entre aquellos que tenían algo que ocultar. Los efectos no tardaron en manifestarse. Los supervisores empezaron a sospechar unos de otros, las alianzas que habían mantenido durante años comenzaron a resquebrajarse, y el ambiente de trabajo se volvió aún más tenso de lo habitual. Ella observaba desde su posición aparentemente invisible, disfrutando cada momento de la incomodidad de aquellos que la habían menospreciado durante tanto tiempo, pero su satisfacción se vio empañada cuando descubrió que uno de sus contactos había sido descubierto. Una de las mujeres que había comenzado a documentar irregularidades en su departamento fue despedida de manera súbita, acusada de robo menor sin evidencias concretas. El mensaje era claro: la administración estaba tomando medidas para proteger sus intereses, y cualquiera que representara una amenaza sería eliminado sin contemplaciones. Esa revelación aceleró sus planes. Ya no podía permitirse el lujo de moverse lentamente y con cautela. Necesitaba actuar antes de que sospecharan de ella, antes de que su red de informantes fuera completamente desmantelada. La ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente, y sabía que solo tendría una oportunidad de ejecutar su venganza correctamente. La ocasión perfecta se presentó durante la reunión anual de la empresa, un evento donde todos los supervisores y gerentes se reunían para celebrar los logros del año y planificar el futuro. Era una noche de lujo artificial, donde aquellos que se enriquecían a costa de otros brindaban con champán barato y se daban palmadas en la espalda por su éxito. Tradicionalmente, los trabajadores de piso no estaban invitados a estas celebraciones, pero ese año ella se las había arreglado para conseguir un uniforme de catering que le permitiría moverse libremente entre los asistentes. Durante las semanas previas al evento, había perfeccionado cada detalle de su plan. Sabía exactamente dónde estarían ubicadas las cámaras de seguridad, conocía los horarios de los guardias, había memorizado la distribución del salón donde se llevaría a cabo la celebración. Más importante aún, había preparado un dispositivo USB que contenía todas las evidencias que había recopilado, organizadas de manera que resultara imposible ignorar o desestimar su contenido. El plan era audaz en su simplicidad. Durante la presentación principal de la noche, cuando el gerente general estaría dando su discurso anual frente a todos los presentes, ella reemplazaría su presentación con su propia compilación de evidencias.
Las pantallas gigantes que colgaban por todo el salón mostrarían fotografías, grabaciones de audio y documentos que expondrían la corrupción que había infectado la empresa durante años, pero mientras se preparaba para esa noche crucial, comenzó a recibir señales preocupantes de que su identidad podría estar comprometida. Notó que algunos supervisores la observaban más detenidamente de lo usual, que las conversaciones se detenían cuando ella pasaba cerca, que su horario de trabajo había sido modificado sin explicación aparente. La sensación de estar siendo vigilada se intensificó día a día hasta convertirse en una presión constante en su pecho. La paranoia se apoderó de ella durante las últimas 72 horas antes del evento. Cambió 3 veces la ruta que tomaba para ir a casa, revisó su apartamento en busca de dispositivos de escucha, y comenzó a comunicarse con sus contactos externos únicamente a través de códigos preestablecidos. El miedo y la excitación se mezclaban en su interior como una tormenta eléctrica, amenazando con consumir la frialdad calculada que había mantenido durante meses. La noche anterior a la reunión anual, mientras estaba acostada en su cama mirando el techo agrietado de su habitación, se dio cuenta de que había llegado al punto de no retorno. Independientemente de lo que sucediera al día siguiente, su vida nunca volvería a ser la misma. Ya fuera que su plan resultara exitoso o que fuera descubierta y destruida en el proceso, la mujer silenciosa que había sido durante tantos años estaba a punto de desaparecer para siempre. Se levantó antes del amanecer y se dirigió al baño para mirarse en el espejo manchado que colgaba sobre el lavabo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos de alguien que había tomado una decisión irrevocable, alguien que había elegido el poder sobre la seguridad, la justicia sobre la supervivencia. En pocas horas, descubriría si esa elección la convertiría en una heroína o en una víctima más del sistema que había jurado destruir. El día de la venganza había llegado finalmente, y con él, la respuesta a la pregunta que la había atormentado durante meses: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por reclamar su poder? Pronto, muy pronto, el mundo entero conocería la respuesta. En las calles empedradas de una ciudad que había olvidado su nombre, donde las sombras se alargaban más que los recuerdos de mejores tiempos, vivía una mujer cuyo corazón había aprendido a latir al ritmo de la injusticia. No era una historia que comenzara con príncipes o castillos, sino con manos callosas y sueños rotos, con promesas susurradas en la penumbra que se desvanecían con la primera luz del amanecer. La conocían en el barrio como la mujer del tercer piso, aquella que siempre bajaba la mirada cuando los hombres poderosos pasaban en sus carros brillantes, salpicando barro sobre los niños que jugaban descalzos en las aceras agrietadas. Había aprendido desde muy joven que el silencio era su mejor aliado y que las lágrimas se secaban más rápido si nadie las veía caer. Su historia no era diferente a la de miles de mujeres que habitaban los rincones olvidados del mundo, donde la esperanza se vendía por monedas y los sueños se guardaban en cajas de zapatos bajo la cama. Durante años, había aceptado su lugar en el gran teatro de la vida, interpretando el papel que le habían asignado sin cuestionar el guión. Se levantaba antes del alba para trabajar en la fábrica, donde el ruido de las máquinas ahogaba los pensamientos rebeldes que a veces se atrevían a susurrar en su mente. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, conocían cada textura del metal frío y cada vibración de la maquinaria que la mantenía ocupada 12 horas al día. El mundo exterior parecía funcionar con reglas que ella no había escrito, donde los favores se pagaban con dignidad y las oportunidades llegaban solo para aquellos que sabían cómo inclinar la cabeza en el momento exacto. Había visto cómo otras mujeres desaparecían de la fábrica sin explicaciones, cómo sus puestos se llenaban al día siguiente como si nunca hubieran existido. Había escuchado los rumores en los pasillos, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella se acercaba, las miradas cómplices entre los supervisores que hablaban un lenguaje que ella fingía no entender. La transformación no llegó como un rayo en una tormenta, sino como el agua que gotea persistentemente sobre la piedra hasta crear un agujero. Fue en una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire llevaba el presagio del invierno, que algo dentro de ella se rompió definitivamente. No fue un evento grandioso ni dramático, sino la suma de 1000 pequeñas humillaciones que se acumularon como arena en un reloj de cristal hasta que el peso se volvió insoportable. Ese día, mientras limpiaba los derrames de aceite en el suelo de la fábrica, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Las voces venían de la oficina del gerente, filtrándose a través de las paredes delgadas como secretos que buscaban la luz. Hablaban de ella, de su situación, de las decisiones que otros habían tomado sobre su vida sin consultarla, como si fuera una pieza más de la maquinaria que podía moverse o desecharse según la conveniencia. En ese momento, mientras permanecía inmóvil con el trapo en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, algo cambió en la arquitectura de su alma. Las paredes que había construido alrededor de su resignación comenzaron a agrietarse, y por esas fisuras se filtró algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo: la comprensión de que el poder no era algo que se otorgaba, sino algo que se tomaba. Los días que siguieron fueron diferentes. Caminaba por los mismos pasillos, realizaba las mismas tareas, sonreía con la misma cortesía de siempre, pero detrás de sus ojos se había encendido una llama que ardía con la intensidad de años de silencio acumulado.
Comenzó a observar con nuevos ojos, a escuchar con oídos que ya no se conformaban con medias verdades, a moverse por el mundo como alguien que finalmente había despertado de un sueño profundo. La ciudad que la rodeaba seguía siendo la misma, con sus calles quebradas y sus edificios grises que parecían inclinarse bajo el peso de la desesperanza colectiva. Pero ella ya no era la misma mujer que había aceptado su destino como algo inevitable. Había comenzado a hacer preguntas, a conectar puntos que antes parecían aislados, a entender que su historia personal era solo un hilo en una red mucho más grande de injusticias sistemáticas. En las noches, cuando el resto del mundo dormía, se sentaba junto a su ventana y observaba las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Planificaba, calculaba, imaginaba escenarios donde las tornas se voltearan y donde aquellos que habían pisoteado a otros finalmente conocieran el sabor de su propia medicina. No era solo venganza lo que buscaba, aunque esa palabra danzaba en sus pensamientos como una promesa seductora, era algo más profundo, más transformador. Era la necesidad de reescribir su propia historia, de tomar las riendas de un destino que otros habían decidido por ella, de demostrar que incluso la mujer más silenciosa puede convertirse en la tormenta más devastadora cuando finalmente decide alzar la voz. Y mientras las semanas pasaban y su plan tomaba forma en los rincones oscuros de su mente, una pregunta comenzó a perseguirla como una sombra: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por obtener el poder que necesitaba para cambiar las reglas del juego? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro, sino el destino de todos aquellos que habían subestimado el fuego que ardía en el corazón de una mujer que ya no tenía nada que perder. La historia que la había llevado hasta ese punto no era simple. Había nacido en una familia donde las mujeres aprendían desde pequeñas que su valor se medía por su capacidad de permanecer invisibles. Su madre, una mujer de manos temblorosas y mirada esquiva, le había enseñado que la supervivencia dependía de no hacer preguntas y aceptar lo que la vida decidiera darles. Su padre había desaparecido una mañana cuando ella tenía 8 años, dejando solo una nota garabateada sobre la mesa de la cocina y el eco de sus pasos alejándose para siempre. Creció en un apartamento donde el silencio se había vuelto el idioma principal. Las paredes delgadas no ocultaban los gritos de los vecinos, las peleas que estallaban como fuegos artificiales en la madrugada, los llantos de los niños que aprendían demasiado temprano que el mundo no era un lugar seguro. En ese entorno, había desarrollado la habilidad de volverse pequeña, de ocupar el menor espacio posible, de respirar sin hacer ruido para no despertar a los demonios que habitaban en los rincones de su realidad. La escuela había sido su único refugio durante algunos años. Entre los libros polvorientos y las ventanas rajadas del aula, había descubierto que existían otros mundos, otras posibilidades, otras formas de vivir que no incluían el miedo constante. Sus maestros habían notado su inteligencia, esa chispa que brillaba en sus ojos cuando resolvía problemas matemáticos o cuando escribía composiciones que hablaban de lugares lejanos y aventuras imposibles, pero la educación, como tantas otras cosas buenas en su vida, había tenido fecha de caducidad. A los 14 años, cuando su madre enfermó y los medicamentos comenzaron a costar más que la comida, tuvo que abandonar los estudios para trabajar. Primero fue en una tienda de abarrotes, donde aprendió a contar dinero ajeno y a sonreír aunque le doliera el alma. Después vinieron otros trabajos, cada uno más difícil que el anterior, cada uno enseñándole nuevas formas de humillación. La fábrica había llegado a su vida como una promesa de estabilidad. Un trabajo fijo, dijeron, con horarios regulares y la posibilidad de construir un futuro. Lo que no le dijeron fue que ese futuro estaría construido sobre los cimientos de su propia degradación. Los primeros meses fueron difíciles, pero manejables. Las máquinas eran ruidosas y el ambiente era hostil, pero había conocido lugares peores. Fue después del primer año cuando comenzó a entender las reglas no escritas de ese lugar. Los supervisores tenían sus favoritas, mujeres que recibían los horarios más cómodos y las tareas menos pesadas a cambio de sonrisas que duraban más de lo necesario y conversaciones que se extendían en los rincones oscuros del almacén. Había visto cómo algunas de sus compañeras desaparecían de la línea de producción para trabajar en las oficinas, donde el aire acondicionado funcionaba y donde no tenían que ensuciarse las manos. Al principio, había rechazado esas oportunidades cuando se las ofrecieron. Su madre le había inculcado un sentido del honor que se había vuelto tanto su fortaleza como su maldición. Prefirió quedarse en la línea de producción, soportando el calor agobiante y el ruido ensordecedor, antes que comprometer lo que quedaba de su dignidad. Esa decisión le había costado caro en términos de comodidad, pero había dormido tranquila sabiendo que se mantenía fiel a sus principios. Sin embargo, los principios no pagaban las cuentas médicas de su madre, ni ponían comida en la mesa cuando los precios subían cada semana. Los principios no la protegían cuando los supervisores comenzaron a hacerle la vida más difícil por su negativa a participar en su sistema de favores. Las asignaban las tareas más pesadas, los turnos más largos, las máquinas más viejas que se descomponían constantemente y la hacían trabajar horas extras sin pago adicional. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde, cuando descubrió que habían promocionado a una compañera más joven que llevaba apenas 6 meses en la empresa.
La promoción vino con un aumento de sueldo considerable y la transferencia a un departamento donde el trabajo era más limpio y menos demandante físicamente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento bajo la lluvia fría, comprendió que su honestidad la había convertido en su peor enemiga. Fue entonces cuando comenzó a observar realmente a las personas que la rodeaban. Estudió a los supervisores, sus rutinas, sus debilidades, sus secretos mal guardados. Aprendió quién tomaba dinero de la caja chica, quién alteraba los reportes de producción, quién vendía información sobre los empleados a las empresas competidoras. Descubrió que la corrupción no era un caso aislado, sino un sistema complejo que se extendía desde el piso de la fábrica hasta las oficinas corporativas. Cada revelación la llenaba de una mezcla de asco y fascinación. Durante años había creído que su sufrimiento era simplemente mala suerte, que su situación era el resultado de decisiones personales equivocadas. Ahora veía que formaba parte de un mecanismo más grande, una máquina diseñada para mantener a cierta clase de personas en la parte inferior mientras otros se beneficiaban de su trabajo y su silencio. La rabia que había estado creciendo en su pecho comenzó a transformarse en algo más frío y calculado. Ya no se trataba solo de venganza personal, sino de justicia en un sentido más amplio. Había otros como ella en la fábrica, mujeres y hombres que trabajaban honestamente solo para ser pisoteados por un sistema que premiaba la corrupción y castigaba la integridad. Comenzó a hacer aliados, con cuidado y discreción. Una conversación casual aquí, una queja compartida allá, una mirada de comprensión en el momento justo. Descubrió que no era la única que había notado las irregularidades, que otros también guardaban resentimientos y tenían historias de injusticia que contar. Poco a poco, fue tejiendo una red de contactos que compartían su frustración, aunque no necesariamente su determinación de hacer algo al respecto. Mientras tanto, continuaba perfeccionando su plan. Había aprendido que la información era el arma más poderosa en ese ambiente, más efectiva que las protestas o las confrontaciones directas. Comenzó a documentar todo lo que veía, a tomar fotografías discretas, a grabar conversaciones cuando era posible. Su teléfono se convirtió en un archivo de evidencias que crecía día a día, pero sabía que recopilar pruebas era solo el primer paso. El verdadero desafío sería encontrar la manera de usarlas sin destruirse a sí misma en el proceso. Los hombres poderosos que controlaban la fábrica no dudarían en eliminar cualquier amenaza a su imperio, y ella era consciente de que caminar por esa cuerda floja requeriría más astucia de la que había necesitado en toda su vida anterior. El momento decisivo llegó 3 meses después, cuando la empresa anunció una nueva ronda de despidos masivos. La lista de nombres que circularía por los pasillos incluía a muchas de las personas que habían comenzado a confiar en ella, trabajadores honestos que habían dedicado años de su vida a esa fábrica solo para ser descartados como piezas defectuosas. Mientras tanto, aquellos que participaban en el sistema corrupto no solo conservaban sus empleos, sino que recibían ascensos y bonificaciones. Esa noche, mientras revisaba una vez más las evidencias que había acumulado, tomó la decisión que cambiaría todo. No podía seguir siendo una observadora silenciosa mientras sus compañeros perdían su sustento. Había llegado el momento de actuar, pero necesitaba un plan que fuera tan brillante como despiadado. Su venganza no podía ser impulsiva ni emocional, tenía que ser quirúrgica, precisa, devastadora. La primera fase de su estrategia consiste